Listo. Listo. Bueno, mis hermanos, para mí es un gusto poder compartir con ustedes el taller que me ha tocado, pero antes quisiera más o menos compartir cómo inició esto, aunque el hermano Pablo ya nos manifestó. No ha sido un trabajo de días, sino ha sido de poder reunirnos de una forma muy secuencial, miércoles tras miércoles, alrededor de unos 4 años, y cómo Dios nos ha ido guiando, nos ha ido moldeando, nos ha ido sacando de el molde que nos habíamos puesto o habíamos recibido de nuestros mentores, de nuestros tutores. Pero al hacer el estudio hace 4 años de el plan de Dios para la iglesia, regresamos a la escritura y dentro de la escritura nos dimos cuenta que estábamos haciendo parte de la escritura, pero no el 100% de lo que dice la Biblia. Y producto de esto es que nace el movimiento de plantación de iglesias MOPI, con, con todos los materiales. Es un trabajo de un grupo, de un equipo, pero estaba bastante bien con todo esto como teoría, pero la inquietud era cómo poder aterrizar en la práctica, cómo hacerlo vivencial, ¿no? Cómo poder vivirlo. Y parte de eso es que ya nace MOPI, ya como plantación de iglesias, y como las iglesias siguen desarrollándose, siguen creciendo los grupos de discipulado. Como ustedes escucharon, hay alrededor más o menos de 50 ya grupos. Imagínense si en verdad hacemos el caso a lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, que si le amamos, guardamos los mandamientos, y parte de los mandamientos es cumplir con la gran comisión, lo que Dios nos ha permitido experimentar, ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, que podamos compartirlo y especialmente con nuestros seres queridos, con heroicos, ¿no? Con los más cercanos hacia nosotros. Y ahí nace también la fraternidad, porque ya los grupos están. Entonces quisiera ya las láminas o las diapositivas para ir explicando lo que es la fraternidad. La fraternidad de iglesias en casa, quisiera ver la siguiente, es un vínculo entre las iglesias. Nuestra meta es llegar a constituirnos en una fraternidad de iglesias en casa en el Ecuador, formando un movimiento organizado bajo los parámetros bíblicos enfocados en un crecimiento eficaz y efectivo del reino de Dios. Esa meta de que los hermanos que ya están al frente, poder tener un mismo sentir, poder asociarnos con el único propósito de animarnos los unos a los otros y también de poder caminar en la misma dirección, caminar en esos principios bíblicos que son establecidos exclusivamente para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, pero que sea muy eficaz y que sea efectivo, ¿no? De acuerdo a lo que Dios había diseñado, no hay el mejor plan que el que Dios ha diseñado. Y por eso vemos que esas son una de las metas. La siguiente meta que tiene la fraternidad de las iglesias en casa es que a partir de esa necesidad de ver que los hermanos están creciendo, hay también una necesidad administrativa y generar vínculos entre las iglesias que se asocien con esta misma visión. Y la visión de, primeramente, ser discípulos para ser discípulos y con esos discípulos plantar iglesias pequeñas, lo que ya explicaba nuestro hermano Pablo. Estas iglesias pequeñas que se reúnen en casas o lugares públicos y abracen esta visión del movimiento, ¿no? De poder desarrollarse en la casa y poder que desde la casa, desde la iglesia en casa, poder extenderse hacia los lugares más cercanos y también, ¿por qué no, remotos, ¿no? Hoy en día mucha gente está hablando de a cuestión de el tiempo que estamos pasando, que la iglesia está en casa, pero lo que se ha hecho es que se ha hecho un culto en la casa, pero no es la iglesia en casa, es una gran diferencia.
Entonces, eso es lo que la fraternidad está animando a los hermanos líderes, de que el momento que ya deciden hacerse iglesia, ellos deben estar bien conscientes que son iglesia, no son parte de una iglesia. No son simplemente un culto en una casa, sino el punto es que se desarrollen como iglesia. Más adelante van a escuchar como una iglesia autónoma con ese liderazgo propio y que de ahí puedan también salir los misioneros, ¿no? La fraternidad entonces está constituida por esos líderes de las iglesias institucionalizadas que se asocian a MOPI y por las iglesias pequeñas que pasan a ser miembros de la fraternidad. Ya el hermano Pablo dijo que hay 4 iglesias ya institucionalizadas que están dentro del movimiento y también hay alrededor de 50 grupos y es los líderes, como son parte de las iglesias establecidas y de esa visión, están asociándose y esa es la intención de la fraternidad, de poder trabajar juntos como un solo grupo, tener un mismo sentir. Y la fraternidad tiene esa dirección eclesiástica, es decir, que está constituida para apoyar a los plantadores de iglesias, para formar líderes, establecer pastores, establecer ancianos en cada iglesia que se vayan formando. De tal manera que de cada iglesia en casa podamos reproducirnos y escuchamos alrededor de 50 grupos. Imagínense si con la gracia de Dios estos grupos, por lo menos de cada iglesia, puede salir un misionero para plantar una nueva iglesia. Al cabo de poco tiempo serían 100 grupos y así podemos seguir cumpliendo la gran comisión. Las iglesias que han sido plantadas contarán con el apoyo de MOPI en las áreas de estrategia, de cómo entrar, para los oicos, las casas de paz, que más adelante hablaremos, con el evangelismo, el evangelismo puro que más adelante vamos a hablar, ese discipulado, ¿no? Ese compartir día a día de lo que es la vivencia de la relación con el Señor, para plantar esa iglesia y de esa iglesia sacar los nuevos líderes, la nueva semilla para la reproducción. Estos líderes recibirán esa capacitación necesaria para llegar a ser una iglesia madura. Esta iglesia madura que es capaz de reproducirse. La fraternidad es una unión de iglesias que forman una fraternidad unificada. Es una reunión de hermanos, líderes con un mismo sentir, que ayudarán a potenciar a las iglesias pequeñas en todo el país para cumplir con el mandato del Señor Jesucristo de Mateo 28, 18 al 20. Es una necesidad muy apremiante el día de hoy, no solo por el momento que estamos pasando, no sabemos qué momentos más nos puede deparar el Señor, pero un lugar tan seguro como para poder ejercer esa relación, esa comunión con Dios en forma personal y también con nuestros seres queridos, la casa, un lugar tan especial y que, como decía el hermano, ¿no? No se necesita tantos recursos, tenemos la palabra, tenemos la guía del Espíritu Santo y hay que caminar. Apoyaremos la fraternidad en lo que sea necesario para la plantación de iglesias, para la capacitación, para la orientación, juntamente con todos los hermanos que son parte de MOPI, con el único objetivo de que se pueda llegar a esas metas de que el reino de Dios se ha extendido en cada rincón. Podemos pasar, hay objetivos de la fraternidad. Tenemos 6 objetivos. El primero es apoyar al movimiento de plantación de iglesias en casa. Velar por esa capacitación de los líderes, dar asesoría para la formación y establecimiento de liderazgo o ancianos en las iglesias pequeñas que se reúnen en sus casas, como habíamos dicho, es poder ayudarles a que estos líderes se puedan desarrollar y puedan desarrollar a otros líderes. La segunda es esa cobertura espiritual a los líderes de las iglesias asociadas, entendiéndose por cobertura, velar o trabajar por el crecimiento espiritual de las iglesias, de las pequeñas iglesias que se reúnen en casa, que forman parte de la fraternidad. El cómo sentirnos apoyados
de aquellas personas que tienen un mismo sentir de lo que dice la Escritura, de un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma Escritura, ¿no? De poder animarnos, de poder caminar juntos. No es esa cobertura espiritual de pronto de la tradición, ¿no? De imposición, sino más bien es de compañerismo, de caminar juntos y de poder apoyarnos y poder llegar a cumplir lo que el Señor Jesucristo nos ha encargado. También uno de los objetivos es asesorar en la formación del nombramiento de ancianos, siguiendo los requisitos establecidos del apóstol Pablo en las cartas pastorales, tanto en Timoteo, primera y segunda, y Tito, como para que los hermanos que están al frente, designados por la gracia de Dios, puedan seguir creciendo y puedan madurar a esa estatura de ese varón perfecto. El siguiente requisito es establecer responsables. Cada líder debe ser enviado por una iglesia y debe rendir cuentas a la iglesia que le envía. Los líderes deben haber pasado el proceso del discipulado de los talleres de Timoteo. Como ya decía el hermano Pablo, los líderes que se han metido dentro del proceso para plantación de iglesias con la ayuda de MOPI pasan por 3 talleres de Timoteo y el último es el plan de Dios. Y estos líderes, la iglesia donde están desarrollándose, que cuando este líder sale, este líder es responsable de lo que va a hacer en la siguiente iglesia en casa. Y también tiene que dar cuentas, rendir cuentas a la iglesia que le envía. Obviamente la iglesia que le envía va a estar en conexión, en contacto, para que pueda tener una buena relación y también poder seguir creciendo, ¿no? Tanto la iglesia enviadora como la nueva iglesia que están haciendo. La fraternidad establecerá líderes que representen a las iglesias, ya sea individuos, por zonas. Nuestra meta es formar una estructura de liderazgo por zonas, ciudades, cantones, provincias en todo el país. Hoy en día estamos en la provincia de Pichincha, especialmente en el Cantón Quito, y dentro de lo que es el Cantón Quito, tenemos en la parte norte, la zona norte llamaríamos la iglesia de Comité del Pueblo y la iglesia de Pizulí. En la parte céntrica está la iglesia Renacimiento, está el hermano Pablo, está el hermano Osvaldo, y obviamente con la gracia de Dios tendremos la cobertura de la parte de la zona sur. Pero también tenemos en la Sierra Centro, lo que es Ambato, lo que es Cotopaxi, con el hermano Gen, con el hermano Eddie. Otra de los objetivos que tiene la iglesia, la fraternidad, es velar por la sana doctrina. Entendiéndose por sana doctrina de todas las iglesias en casa relacionadas con la fraternidad y MOPI, la base de nuestra predicación será el evangelio puro de la gracia, que tanto para la justificación y el proceso de santificación, para el proceso de santificación, es cero obras y cero esfuerzo humano, que la gracia de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo es suficiente. Esa sana doctrina que mucho se habla, ¿no? Pero es simplemente la gratitud hacia esa soberanía de Dios que en su gracia nos ha alcanzado. No es por méritos humanos. Y vivir eso y también compartir eso, que somos salvos por gracia, pero que esa gracia sea valorada cada día que Dios nos regale, caminando en esa santificación hasta que el Señor nos lleve. Otro de los objetivos es realizar actividades en conjunto de todos los miembros de las iglesias en casa, como con conferencias, con los temas relacionados a las diferentes necesidades que se puedan dar, ¿no? Puede ser con jóvenes, con matrimonios, con, con diferentes grupos de acuerdo a la necesidad. Entonces, eso es uno de los objetivos que tiene la fraternidad, poder ayudar, capacitar, para que puedan ser más eficientes en el lugar donde Dios les ha puesto, en el ministerio donde Dios les está llamando, ¿no?
que podamos caminar juntos en esa misma dirección de poder crecer a esa estatura de varón perfecto, a la estatura de Cristo, cada líder y cada iglesia en casa. Sigamos. Los servicios que ofrece la fraternidad son velar por la capacitación de los líderes, lo que habíamos dicho con la ayuda de MOPI. Tenemos los materiales, más adelante ustedes van a escuchar todos los materiales, y parte de estos materiales ya ustedes han visto en las iglesias en casa, que eso nos va a ayudar a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos. Otro de los servicios es dar asesoría para la formación y nombramiento de ancianos. ¿Cómo tiene que ser esa persona que va a salir de la iglesia madura o la persona que va a quedar a cargo de la iglesia en casa? Esos ancianos que sean conforme a los requisitos que el apóstol Pablo dice en las cartas pastorales, esas personas que sean dignas de imitar, personas que amen a Dios y lo demuestren en su diario vivir. Otro servicio que la fraternidad ofrece es promocionar y desarrollar materiales acorde a los conceptos bíblicos. Y mientras estemos en este mundo, Dios nos dará la sabiduría para seguir desarrollando esos materiales. Estamos en un proceso, no hemos llegado todavía, y lo lindo es que juntos vamos a llegar. Otro de los servicios que ofrece es dictar talleres de formación de Timoteos. Más adelante hablaremos con los diferentes grupos de zonas para seguir capacitando a los Timoteos, los nuevos Timoteos. También es velar por la sana doctrina, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que se mantenga hasta el fin de nuestros días, que la salvación es por gracia, es por pura misericordia de Dios, y es solo la gracia de Dios que nos ha sostenido y nos sostendrá. Para eso también estamos realizar reuniones zonales con las diferentes personas que están al frente de las diferentes zonas para ver cómo está el trabajo, hacer una evaluación, hacer las correcciones que se necesitan, hacer la planificación juntamente con MOPI, con el único objetivo de seguir creciendo, con el único objetivo de acabar la tarea que Dios nos ha encomendado. Hermanos, solo quiero agradecerles por este tiempo que me han permitido poder compartir acerca de la fraternidad. En esencia, lo que hace la fraternidad es poder tener una íntima comunión como hermanos para apoyarnos, que todos lleguemos hacia la estatura de ese varón perfecto. Quiero agradecerles. Bendiciones.